Estoy muy gratamente impresionada, lo mismo que ha dicho Antonio Cisneros, con esta feria y con la calurosa acogida. Quiero agradecer a nuestra embajadora y al presidente de la Cámara Peruana del Libro de Santa Cruz por este meritorio evento. He titulado la ponencia que quiero expresar esta noche como Mostrar y golpear, el proyecto de escritor de José María Arguedas. Y quiero empezar diciendo que Arguedas es uno de los escritores más importantes del Perú del siglo XX, porque es el escritor que indudablemente expresó de manera inmejorable los problemas cruciales de nuestra sociedad. Y no solamente caló y expresó estos problemas en su hondo significación, sino que además presentó soluciones alternativas, imágenes de la sociedad del futuro. Toda su obra también tiene una dimensión política, utópica para algunos, porque nos presenta estas imágenes alternativas de lo que podría ser una sociedad de todas las sangres, una sociedad de ciudadanos diferentes pero iguales al mismo tiempo, una sociedad auténticamente democrática. Y lo hizo, es decir, expresó todo esto a través de diferentes géneros discursivos, porque Arguedas no es solamente narrador como se le conoce, sino que además es un etnólogo, un recopilador, un traductor, un educador, un periodista. Pero todos estos aspectos creo yo que se pueden, digamos, explicar en este gran proyecto que tuvo al iniciar sus publicaciones, cual es el de mostrar una realidad desconocida, poco conocida en todo caso, y al mismo tiempo golpear en la conciencia del lector para conseguir un cambio. Entonces, voy a empezar diciendo cuáles son las metas que él se propone. Pero antes de esto, perdón, quiero explicar que en ningún otro autor como en José María Arguedas se ve tal conjunción entre lo que es su vida y su obra. Todas las experiencias de su vida, sus vivencias, van a ser expresadas a lo largo de su obra, a través de estos diferentes géneros discursivos que les he explicado. Entonces, voy a empezar hablando de la narrativa, que es lo primero que él va a publicar. Cuando tiene 21 y 22 años, escribe los primeros cuentos que se reúnen bajo el título de Agua, donde expresa la vida en unos pueblos andinos. ¿Cuáles son las motivaciones detrás de esta primera publicación? Él había estudiado en la Universidad de San Marcos porque nació en la Sierra Sur, en el sur de Ayacucho, el departamento de Ayacucho, y desde temprana edad, cuando muere su madre, él va a estar al cuidado de los comuneros, de una familia de comuneros, o de la cocina, de la cocinera, en la casa de su padre, que se vuelve a casar con una señora, una matrona muy importante que tenía muchas tierras en Puquio. Entonces, desde temprana edad, él aprende la idiosincrasia, el idioma de quechua, y los hace suyos. Esto es lo más importante, ¿ya? Los graba en su corazón y quedan como unas melodías internas, todas estas canciones y cuentos que escuchan, y ellos van a inspirar su obra futura. Entonces, ¿cuál es el motivo que él da para publicar este primer grupo de cuentos? Él dice que había leído a Mariátegui, la revista Amauta de José Carlos Mariátegui, como lo hacían todos los jóvenes en esa época. Y había encontrado que en esta revista venían unos cuentos de los primeros indigenistas, como son Ventura García Calderón, Enrique López Albujar, donde aparecía el mundo andino y el indio de una manera poco realista. Estaba acartonado, aparecía un personaje sufriente, sumiso, y eso no era la realidad. Entonces, el primer impulso que él tiene es corregir este error, esta imagen errada. Y vamos a ver que al corregir esta imagen errada a través de un arte como la literatura, él pretende causar lo que produce toda vivencia estética al erradicar los prejuicios, pero eso lo vamos a ver luego. Entonces, Arguedas opta por este género literario
literario el cuento y expresa lo que él ha vivido. Esto se lo reconocen en su momento todos. Y quiero decir algo más. José Carlos Mariátegui, en su ensayo sobre la literatura, él había dicho que ya había aparecido César Vallejo y que la poesía de César Vallejo marcaba el inicio de la poesía propiamente peruana, de la literatura propiamente peruana en el campo de la poesía. Y al mismo tiempo Mariátegui lamentaba que esto no hubiese ocurrido dentro de la narrativa. Decía, qué pena que todavía no existe el escritor que va a desempeñar una labor similar a la que el mujiquismo desempeñó en Rusia, es decir, que crea conciencia para alterar la situación de injusticia social. Entonces, Arguedas dice, bueno, yo tengo esa experiencia, yo conozco al indio, yo he vivido entre ellos, esto es parte de mi vida y decide entonces expresar todas estas vivencias a lo largo de sus cuentos. Y realmente logra este objetivo, porque muy tempranamente Carnero Checa, por ejemplo, comenta que ya apareció por fin el escritor clamado Genaro Carnero Checa, que por fin ya apareció el escritor esperado por Mariátegui. Y el mismo Mario Vargas Llosa, el jovencito Mario Vargas Llosa, escribe un artículo en el año 55 titulado Arguedas nos revela al indio auténtico. Es decir, tenemos en Arguedas al auténtico intérprete del indio. Y entonces él logra este primer cometido y lo logra con un trabajo arduo para crear un nuevo lenguaje que expresara la sensibilidad del quechua. Y este es el gran mérito de Arguedas, que va perfeccionando este estilo hasta que logra todo esto en Los ríos profundos, que es su novela de 1958. Muy bien. Entonces, ahora quiero incidir en el aspecto del arte, de la literatura, de por qué elige este género. Y eso es, digamos, una hipótesis mía. Arguedas había sufrido desde muy temprana edad el racismo y el autoritarismo propio de nuestra sociedad. Él en carne propia había sido objeto del desprecio de los profesores que lo tildaban de serranito, de que tú no vas a poder estar al nivel de los demás cuando va por primera vez a estudiar a la costa, a Ica y luego a Lima. Y esto él lo había tomado como un desafío. Y en realidad él no es que tuviera una actitud en contra de, digamos, de alterar el prejuicio, ¿no? Que también es racismo, sino que él trató de comprender cuáles eran las motivaciones detrás de todas esta serie de prejuicios. Entonces entendió que tenía que demostrar los valores del mundo andino, pero de tal manera que el lector, a través de la literatura, quedase impactado por esa belleza del mundo que él quería transmitir a través de sus cuentos. Y de esa manera, admirando este mundo desconocido, iba a minar toda esta actitud prejuiciosa contra el mundo andino. Y de esa manera, pensaba él, sería un enriquecimiento no solo para los lectores, sino para todo el país en general. Y esta actitud la va a tener hasta el final de su vida, en 1969, próximo al suicidio. Un famoso librero, editor que se llamaba Juan Mejía Vaca, convoca a una serie de escritores, intelectuales, historiadores, y les pide que respondan a un cuestionario, y la pregunta fundamental de este cuestionario era ¿cuál cree que es su aporte a la peruanidad? ¿Cuál cree que es el aporte de su obra a la peruanidad? La respuesta de José María Arguedas fue la siguiente, dijo: yo creo que he aportado en dos aspectos. En primer lugar, en dar a conocer un mundo desconocido, mal conocido y despreciado. Y en segundo lugar, haber logrado a través de esta obra empoderar a los pobladores del mundo andino. Elevar su autoestima de tal modo que sintiesen que su cultura tenía tanto valor como cualquier otra y que tenía valor universal. Eso considera Arguedas al final de su vida que fueron sus dos aportes. Y es verdad,
porque este tema, por ejemplo, del reconocimiento, de la necesidad de reconocimiento de las poblaciones subalternizadas, es algo que está absolutamente en boga en todas las discusiones que hay sobre la multiculturalidad, que discuten filósofos y sociólogos como Charles Taylor, Kim Lika en Canadá, y que es un debate absolutamente actual debido precisamente a los encuentros culturales de los últimos años, debido al proceso de globalización. Entonces, Arguedas logró este objetivo, digamos, a través de su narrativa, pero también, paralelamente y sin querer queriendo, como decimos nosotros, fue un etnólogo antes de estudiar esta profesión en la Universidad de San Marcos. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Después de publicar Agua, en 1933 y 1935, todavía Arguedas estaba en la Universidad de San Marcos y él participaba en un comité de defensa de la República Española. Y el Ministerio de Educación, justamente en ese momento, pretende hacer una renovación de los planes de enseñanza. Se entera Emilio Barrantes que Arguedas tiene un proyecto y lo llama para participar al Ministerio de Educación, y desde entonces va a trabajar en el Ministerio de Educación. Ahora, desde este puesto en el Ministerio de Educación, ¿qué cosa hace? Se da cuenta de la necesidad de recopilar las canciones, las leyendas, los cuentos de las poblaciones andinas, y entonces logra que a través de todos los profesores y directores de escuelas secundarias se obligue a los alumnos o se inste a los alumnos a recopilar el material cultural de su entorno social. Y esto precisamente, con este material comienza él a publicar, y gran parte de este material todavía no ha sido publicado, pero en la Comisión Nacional José María Arguedas, que se formó el año pasado por su centenario y a la cual también pertenece Antonio Cisneros, hemos logrado que se publique todas estas rumas de documentos valiosísimos de lo que es la cultura andina. Entonces, no solamente es este trabajo de recopilación, de análisis del material, sino que también comienza a hacer traducción del quechua, y le debemos a él una de las traducciones más importantes, que son los mitos de Huarochirí. Los mitos recogidos por Ávila en el siglo XVI son un documento importantísimo para conocer de primera fuente lo que es la mitología andina prehispánica. Y él entonces estaba tan entusiasmado con este material que paralelamente decide escribir su última novela cuando ya estaba en vísperas de que sus fuerzas se agotaran y que recurriera al suicidio. Y entonces escribe su última novela, que se llama El zorro de arriba y el zorro de abajo, cuyo título y mucha parte del tema es tomado de estos mitos de Huarochirí. Entonces él quiere actualizar, dar a conocer, fíjese, de qué diversos modos toda esta riqueza que hay en el mundo andino, porque lo que quiere es conmover, lo que quiere es enriquecer al lector y erradicar los prejuicios en contra de este mundo despreciado y desconocido, que debe ser, según él, un elemento para el futuro del país, de enriquecimiento para el futuro del país. Entonces, esto era lo que les quería explicar, de que este autor, José María Arguedas, no termina su obra en la literatura, sino que sobrepasa estos límites, porque también hace, paralelamente a la literatura y a la poesía en quechua, que hace al final de su vida, estas otras labores dentro del campo de la etnología, del periodismo, de la educación y de la traducción. Muchas gracias.